Entiendo que ya lo habéis buscado porque me miráis todos. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bueno, pues le damos paso al pastor. Y vamos a orar por el pastor también. Señor, te damos muchas gracias por la vida de Jesús, Señor. Gracias porque, a pesar de las cosas, Señor, Él siempre está dispuesto, Señor, a servirte con un corazón agradecido, Señor, y también a enseñarnos, Señor, a los demás. Gracias, Señor, por su vida y por lo que haces en Él y también para con nosotros, Señor. Ayúdalo, Señor, a entender y a poder expresar lo que tú le hablas, Señor, esta mañana, lo que le has hablado en estos días, Señor. Úsalo como instrumento de bendición, Señor, y abre, Señor, nuestros oídos, nuestro entendimiento, que podamos comprender, Señor, y quedarnos con todo lo bueno que tú quieres, Señor, para nosotros. Amén. Esta mañana. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Buenos días, hermanos. Es un placer volveros a ver después de estos días de descanso, y quisiera compartir con vosotros la palabra del Señor partiendo desde un hecho que entiendo que muchos de vosotros conocéis. Nosotros estábamos de vacaciones y lo pudimos ver en directo, pero después pues uno empezó a darse cuenta de la trascendencia que tuvo este acto, ¿no? Y voy a hablar no voy a hablar de ella, sino le voy a usar de introducción a esa gran polémica que se levantó hace unos días por esa escena que se pudo ver en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París. Esta escena, como muchos ya seguramente tendréis en mente, pues fue la representación a modo de burla de la última cena de Jesús con sus discípulos por un grupo de drag queen. Y esta representación, a modo, como digo, de burla, pues fue reprobada y rechazada por la comunidad cristiana a nivel mundial y calificada de bochornosa, de irrespetuosa, de hiriente para la fe que confiesan millones de personas en el mundo. Pero desde el minuto 1, que es ahí donde quiero expresaros, desde el minuto 1 y posterior luego a este acto, pues se levantaron un montón de voces, ¿no?, de denuncias contra esto. Incluso, por ejemplo, el periódico La Vanguardia decía: la Iglesia española se une a las críticas por la burla a los cristianos en la ceremonia de los Juegos Olímpicos. O en el periódico del Mundo decía: los organizadores de los Juegos Olímpicos de París se disculpan por la escena de la inauguración que recordó la última cena de Jesús. O el periódico también de Expansión dice que parodia de la última cena en ceremonia de los Juegos Olímpicos desata una polémica. Y así un montón de artículos y de programas en televisión. Pero leí un artículo que luego, si queréis, os lo puedo adjuntar en el grupo de la Iglesia, un artículo en Protestante Digital de una autora llamada Jennifer Díaz, que se titulaba así, dice así: querido progre, ¿por qué te importa tanto un simple carpintero? Me llamó la atención.
mucho. Claro, leí todo el artículo. Y seguía diciendo, si Jesús fuese un simple carpintero, ¿por qué te tomas tantas molestias? ¿Qué tiene de amenazante este hombre que a menudo se le recuerda yaciendo sobre una cruz, aparentemente indefenso? Y hace preguntas como, ¿a quién hizo tanto daño este maestro para ser objeto de burlas? Incluso aquellos que niegan que haya existido, aquellos que dicen que no ha existido, ¿por qué burlarse de un personaje de ficción? Y es que cabe preguntarse en esta mañana, ¿qué tiene de especial que el Dios cristiano que después de 2000 años, que hace 2000 años, siga estando en el centro de la palestra? Que se hable de él, de sus eventos, de lo que aconteció en su vida, en las Escrituras, se habla como si hubiese sido ayer. Su nombre no pasa de moda. Jesús sigue siendo, digamos, ese término tan común ahora, trending topic, cada semana. Hoy día, millones de personas están celebrando el nombre de Jesús. Su vida es el bestseller del año, es la persona más viral de todos los tiempos. Su palabra es el libro más publicado y que más se imprime cada año. Y al hilo de esta polémica suscitada, que es una constante alrededor de la figura de Jesús, es una constante, siempre es así. Uno se pregunta, ¿qué tendrá de verdad este carpintero para que siga conmocionando al mundo y para que el mundo todavía siga burlándose de él? Y como se refiere en multitud de veces en la la Reina Valera del 60, para que le escarnezcan, o sea, para que se burlen, para que se rían, para que se mofen, para que lo ridiculicen. ¿Qué tendrá este carpintero indefenso para que 2000 años después sigan riéndose de él? Hay un texto que dramatiza esto de manera muy significativa y está en Lucas 22:63 y dice así: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. O sea que ya desde el primer día Jesús ha sido objeto de burla. Cuando Jesús fue hecho preso para ser crucificado, se burlaron de él al verlo indefenso. Pero sin embargo no hay que remontarse muy atrás para recordar que en el cartel de Semana Santa de Sevilla se presentaba a Jesús con semblante afeminado. O en la marcha gay del 2024 apareció un hombre semidesnudo sobre una gran cruz, emulando el Vía Crucis, y se le llamaban Cristo gay. En 2019, la plataforma Netflix lanzó una serie gay también sobre Jesús. Y uno vuelve a preguntarse, ¿qué tendrá este carpintero para que sigan burlándose de él? Y otra pregunta que me surge a mí personal, que no tengo reparos de confesarla. ¿Por qué la comunidad LGTBI tiene tanta fijación en Jesús? ¿Por qué un personaje sencillo y simple, carpintero, que vivió hace 2000 años, sigue estando tan presente como si fuese ayer? ¿Qué tendrá este Jesús? Que después de 2000 años el mundo sigue hablando de él como si estuviese presente. Y reflexionando sobre esto, meditando, yo he llegado a esta conclusión. ¿Sabéis por qué? Porque su mensaje tiene poder. Su mensaje tiene poder. El mensaje de Jesús tiene vida, está vivo, tiene poder. Todavía 2000 años después el mensaje sigue salvando vidas, sigue transformando corazones duros, sigue restaurando, sigue liberando almas que estaban presas, atadas a cadenas inconfesables, porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Jesús no pasará.
porque solamente Jesús tiene palabras de vida eterna, porque su palabra confronta los corazones y ante Él solamente queda arrepentirse, creer en Él o rechazarlo. Y en base a esto, hermanos, hermanas, amigos que nos podáis visitar, pues yo quisiera desarrollar el mensaje de hoy. Y quisiera ir escalonándolo, digamos, ¿no?, sobre la base de tres realidades que tenemos que tener presentes para poder recibir este mensaje en esta mañana. Primero, que la persona de Jesús como centro de atención y controversia. O sea, ¿por qué Jesús está en el centro? ¿Y por qué Jesús es ese centro de atención para unos, pero sin embargo de controversia y contención para otros? La segunda es, ¿por qué la amenaza del mensaje de Jesús? ¿Por qué hay quienes se sienten amenazados con sus palabras? Y tercero, ¿cómo debemos de responder como cristianos? ¿Cómo debemos de responder como seguidores de Jesús? Pero yo quisiera hacer, en base a esta manifestación que hace el apóstol Pablo a los colosenses, que nuestra hermana Jenny ha leído hace un momento, y que dice así: Él, o sea, Cristo, Jesús, es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesús no es simplemente una figura histórica. Figuras históricas tenemos muchas, pero ninguna de ellas ha generado tanta controversia como la persona de Jesús. La Biblia, la palabra de Dios, nos habla acerca de esta persona, de la persona de Jesús. Y es de lo que muchos se esfuerzan por ridiculizar. Y la palabra del Señor afirma que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, que es la misma imagen de Dios, y Él es el único Salvador del mundo, el cual viene a salvar a aquellos, todos, que estábamos inmersos en nuestros delitos y pecados. Y hay una promesa de salvación para todo aquel que cree en Jesús por su vida, por su muerte y también por su resurrección. Su encarnación nos habla de que Jesús, siendo Dios, se hizo como uno de nosotros y vivió entre nosotros, dice Juan 1:14. Sus enseñanzas rompieron radicalmente el concepto del hombre, el concepto de mujer, el concepto de familia, el concepto de matrimonio, de las relaciones, del mundo, de la creación. Solamente tenemos que leer, y os recomiendo para aquellos que no lo hayáis leído nunca, el Sermón del Monte. Jesús hablando en el Evangelio de Mateo, capítulos del 5 al 7. Para que después que Jesús les ha hablado, terminen reconociendo los que lo escuchan, los que oyeron sus enseñanzas de su propia boca, terminen diciendo, cuando acaba el sermón, dicen, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Su muerte y su resurrección es el corazón del mensaje de Jesús. Porque Él no vino a ser como los demás reyes que se han levantado para ellos monumentos para no ser olvidados. Podemos acordarnos, por ejemplo, de los faraones. Levantaron monumentos o césares para ser recordados. Jesús no vino para ser servido como un rey, aunque era
dice la palabra, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no vino para ser servido como un rey, sino vino para ser entregado su vida en rescate por muchos. Existe un poder transformador en el mensaje de Jesús, que sigue perdurando en el tiempo porque es un mensaje, su palabra está viva. Está viva. Y por eso hoy deberíamos estar aquí. Porque tenemos un Dios vivo. El mensaje de Jesús, su evangelio, tiene el poder de seguir impactando y transformando vida hoy. Jesús promete que solamente en Él, en Jesús, hay salvación y redención. Solamente en Jesús hay liberación y restauración. A lo largo de estos 2000 años, millones de personas han sido librados de adicciones, consolados en el dolor, restaurados de vidas rotas, solamente por el poder de su palabra, por el Espíritu Santo obrando a través de su palabra. Hay vida en Jesús, hay vida y vida abundante, solamente en Cristo. Quienes vienen a Él arrepentidos encuentran una nueva identidad en Él, un nuevo propósito para sus vidas. Dice Pablo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando venimos a Jesús, porque Él vive, los que lo reciben tienen vida con Él. Y todas nuestras cargas son quitadas y solamente es en Cristo, en Él, que vuelve a hacer todo de nuevo y somos, dice la palabra, por Él, por su promesa, somos hechos hijos de Dios. Ahora, al considerar quién es este Jesús que tanto ofende y tanto quieren ridiculizar, en su evangelio, en su mensaje, podemos entender que provoca reacciones tan diferentes. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que provoque reacciones tan opuestas y tan distintas? Que estemos aquí para alabarle, para adorarle, para darle gloria, honra, alabanza y adoración, y haya quienes todo su afán sea de mofarse y reírse de Él. Hay quienes se rinden a sus pies y hay quienes lo rechazan porque se sienten amenazados. El mensaje de Jesús, su evangelio, atenta contra nuestro status quo, o sea, atenta contra nuestro yo, atenta contra lo que somos, atenta contra lo que amamos, atenta con nuestros valores, atenta contra nuestros principios, en definitiva, atenta contra nuestros deseos. Pero la segunda aspecto que quisiera que tuviésemos en cuenta en esta mañana es este. ¿Por qué la amenaza del mensaje de Jesús? Hay quienes dicen, lo habéis escuchado muchas veces, que las enseñanzas de Jesús son simples leyes morales o son, digamos, enseñanzas filosóficas. Otros creen que Jesús solamente habló de amor y de perdón. Sin embargo, su evangelio, la palabra del Señor, que está viva, confronta a quienes la reciben. Nos choca. Nos lleva al rincón del cuadrilátero. Por eso es el mensaje de Jesús tan amenazante para aquellos que lo escuchan. Porque habla de decisión. O estás conmigo o estás contra mí, dice Jesús. O entras por la puerta estrecha, que soy yo, dice Jesús, para vida eterna, o tomas la puerta ancha de los placeres mundanos que conducen a la perdición. Como quienes se mofan y se burlaban en estos Juegos de París. Pero bueno, no quiero cargar mis tintas solamente con esto, lo estamos viendo todos los días. Estos es para perdición y muerte eterna, dice el Señor. Esto es lo que hace que el mensaje de Jesús sea tan amenazante
para muchos. Porque Jesús nos hace un llamamiento a ser como ¿quién? A ser como Él. A seguir sus pisadas. Jesús habla de morir al mundo, de tener vida con Él. Jesús nos llama a, como compartía nuestra hermana, a un cambio profundo que transforme nuestras palabras, o sea, las palabras que usamos, que cambia nuestros pensamientos, que cambia nuestro carácter, nos moldea, trabaja en nosotros, cambia y transforma también nuestros deseos, donde tenemos puestos los ojos. Jesús nos llama a perdonar, cosa que tanto nos cuesta, a reconciliarnos con nuestro prójimo, en todo lo que está en nuestra mano, claro. Jesús pone en orden, incluso, esto lo digo yo porque lo dice la palabra, incluso nuestra identidad de género también la pone en orden. Si es que no la tienes clara. Porque tomamos una nueva identidad en Él, como hijos e hijas. El mensaje de Jesús es amenazante, porque atenta contra nuestro yo. El mensaje de Jesús nos llama a morir a nosotros mismos, a tomar la cruz, a seguirle. Claro, y esto cuesta. Porque ya no viviremos nosotros, dice la palabra, sino que vivirá Cristo en mí. Ya no reinaré yo, sino que Cristo será quien reinará en mí. Y ya no seré yo más yo, sino Cristo en mí. Por eso el mensaje de Jesús es tan ofensivo para muchos y lo rechazan. El mensaje de Jesús es amenazante porque confronta las normas, porque confronta los valores del mundo. El mensaje de Jesús es amenazante porque muchos de este mundo llaman a lo malo bueno. Y Jesús viene y señala la mentira y la corrupción de nuestros corazones. El llamamiento implícito en el mensaje de Jesús es el arrepentimiento de todos nosotros, todos tenemos que arrepentirnos, pero también la comunidad LGTBI debe de arrepentirse. Su llamamiento al arrepentimiento y a vivir una vida santa es un desafío directo a nuestra autocomplacencia y tomar el camino de salvación que es Jesús. El Evangelio de Jesús confronta también directamente nuestros deseos más ocultos. Su llamamiento a venir arrepentidos a Él es una declaración de que Jesús solamente encontraremos en Él, solamente en Él encontraremos vida eterna. Por eso vemos que existen tantos movimientos, tantas agendas ocultas que reaccionan ante el Evangelio de Jesús con burla y con desprecio. Pero bueno, eso está profetizado, ¿eh? Se sienten moralmente amenazados, desafiados por la verdad que Jesús dice ser. El mensaje de Jesús, su Evangelio, ¿sabéis?, desafía nuestro egoísmo también, nuestra autosuficiencia, que son tan comunes en la naturaleza humana de la cual estamos todos hechos aquí. El mensaje de Jesús es radical, es controversial, provoca animadversión, rechazo, para aquellos que buscan, claro, satisfacer ¿el qué? Sus propios deseos. Cuanto más nos entregamos a Jesús, más relevante y poderoso será Él, que vivirá en nosotros, transformará nuestras vidas, y por eso muchos no lo quieren y lo rechazan. Por eso está en cada uno de nosotros hoy, si todavía no tienes a Cristo como Señor y Salvador. Está la decisión de cada uno de nosotros de ser transformados por Él, de recibirlo como Salvador, de ser su discípulo, de seguirle o de resistirlo y de rechazarlos. El comportamiento de contención de quienes lo rechazan, viéndose amenazados, ya sabemos cuál es, ¿verdad? Pero ¿cómo debe ser la respuesta nuestra como creyentes?
Ya sabemos cómo se comporta el mundo sin Dios, pero bueno, ahora al final lo voy a decir, ¿no? Pero ya que me viene a la mente, nos toca orar por ellos, porque nosotros estábamos en la misma situación. Pero ¿cuál tiene que ser nuestro comportamiento y nuestra reacción ante esto con la verdad de lo que la palabra de Dios dice? ¿Cuál tiene que ser la manera en que nosotros debemos de responder como creyentes ante las burlas y los ataques que recibimos como cristianos? O cuando vemos estas cosas acontecer, nuevamente siguiendo la misma línea, siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿No? A diferencia de otras religiones, que seguro que vosotros tendréis en mente, llaman a la venganza. Por eso no se atreven a tocar otras religiones. Pero sin embargo Jesús nos llama a una respuesta radicalmente diferente. Una respuesta de amor, de perdón y de gracia. En Juan 8:7, cuando los fariseos querían apedrear a la mujer sorprendida en adulterio, Jesús le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y esa también es para nosotros. O sea, que el que esté libre de pecado aquí, que tire la primera piedra contra otro. Y este mensaje, claro, que ¿cómo no va a ser radical? Es que es súper radical. El mensaje de Jesús, que nos confronta, que nos enseña a responder con compasión y recordar que todos somos pecadores y todos estamos necesitados de la gracia inmerecida de Dios. Que todos estamos muertos, dice la palabra, en nuestros delitos y pecados, y que fue la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos dio la luz para ahora poder glorificar su nombre. Vino Él a buscarnos. Dice Pablo a los romanos, y quiero que lo apuntéis, apuntarlo ahí, Romanos 3:9, dice que de ninguna manera nosotros somos mejores que ellos. Que de ninguna manera nosotros somos mejores de aquellos que se burlan de Jesús y que lo rechazan, porque dice Pablo que todos están bajo pecado, que no somos mejores que ellos. Da igual la identidad que tengas, da igual el género con el cual te quieras identificar, Dios dice que todos están separados de Él por causa de ser enemigos suyos. Pero cuando recibimos el perdón de Jesús, cuando recibimos el perdón de Dios a través de su Hijo Cristo Jesús, la misericordia del Señor en su Hijo, somos reconciliados con Dios. Y esto es el corazón del Evangelio. Por eso debemos de tenerlo presente. Nosotros, ¿quién es de Cristo aquí? A ver, levantar la mano. Bueno, ya tiene que darle énfasis a los dos lados. El Señor ha muerto por ti. El Señor ha muerto por ti. Pero es que el Señor también, todavía hay tiempo para que muchos puedan venir al arrepentimiento, para recibir ese perdón, para recibir esa gracia, para recibir esa misericordia en su Hijo y, como he dicho antes, para ser hechos, reconciliados, hijos de Dios. Ese es el corazón del Evangelio. Nosotros también fuimos perdonados en Cristo. Tú también has sido perdonado en Cristo. Estamos siendo tratados por Él, estamos siendo trabajados por Él. Nuestra hermana Jenny me lo compartía antes. ¿Cuánto está trabajando el Señor con mi carácter? Pues es que no se va a terminar. Necesitamos que el Señor siga obrando en nosotros. Pero esto va a terminar cuando estemos en su presencia. No somos mejores. No somos mejores porque estemos aquí en la iglesia. Al contrario, yo siempre lo digo, somos peores. Somos peores porque tenemos conciencia de lo que somos y lo que ha hecho el Señor en nosotros. El problema con los que están fuera es que no tienen conciencia de eso. No tienen conciencia de que son pecadores. No tienen conciencia que están alejados de Dios. No tienen conciencia que son enemigos de Dios como lo era yo. Por eso vengo aquí buscando la gracia del Señor y por eso le doy la gloria y la honra. Porque el Señor me ha dado la luz para entenderlo y venir de rodillas a ti y entregar mi vida. Porque solamente tú eres el único y verdadero Salvador.
Por eso nosotros debemos de manifestar el mismo perdón y la misma misericordia. Porque como dijo Jesús, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos, a orar por quienes nos persiguen. Nuestra respuesta a nuestros enemigos, sea del índole que sea, ya no solamente por el tema del Evangelio, sino por cualquier causa, debe ser una demostración de amor incondicional en el Señor, porque es lo que nosotros hemos recibido de Él. No os olvidéis, hermanos, no os olvidéis de la gracia y el amor y el perdón y misericordia que has recibido del Señor. Como seguidores de Jesús, como discípulos, como cristianos, estamos llamados a ser testigos de la verdad. Claro, hay que decir la verdad, hay que decir lo que Dios dice, pero hay que hacerlo con gracia, con la gracia que hemos recibido en Él. Pablo exhorta también a los Colosenses 4:6 y dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Dice Pablo a los Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El apóstol Pablo a los Efesios 4:15 dice también, nos insta que hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tenemos que asegurarnos que nuestras palabras no destruyan, sino que edifiquen, ¿no? Que la sana doctrina que muchos presumimos tener o presumen tener, pues que sea una doctrina que sane, no sean clavos. El apóstol Pedro en su primera carta, 3:15-16, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conducta, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Nuestra mejor respuesta a los ataques es vivir una vida que refleje el carácter de Cristo. Esa es la mejor respuesta que dice la palabra del Señor. Un carácter que refleje a Cristo en nuestras vidas. Dice Jesús en Mateo 5:16, en este sermón del monte, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Por eso debemos de ser un testimonio que es transformador, testimonio que ha transformado también nuestra vida por medio de este Evangelio. Como dice Santiago en el capítulo 1, que leía también nuestra hermana, el versículo 1:25, dice el 26, podemos decir que somos cristianos, pero nuestra falta de perdón, el apóstol Santiago dice en nuestra lengua, lo compartíamos este jueves, ¿no? Lo que sale de nuestra lengua, nuestras palabras, la falta de misericordia y gracia, evidencian que nuestra religión es vana, o sea, que es mentira, que no somos lo que decimos ser. Lo dice Santiago 1:26. Por eso tenemos como creyentes una responsabilidad muy grande en este mundo. Es vivir vidas que reflejen a Cristo. Esa es la responsabilidad que tenemos. Vidas que reflejen el carácter de Cristo. Si no es así, dice Santiago en su palabra, tiene la palabra, que nuestra religión es mentira. Podemos cerrar y echar la persiana. Estaremos en el mismo lugar de aquellos que niegan el Evangelio de Jesús, porque lo negarán con los hechos, con nuestra boca, con nuestra lengua, con nuestros actos. Así, no solo defendemos nuestra fe cuando lo hacemos con lo que Dios quiere, sino que también glorificamos a Dios, mostrando el poder transformador que tiene su Evangelio en cada uno de nosotros, que decimos ser hijos suyos. Que el Espíritu Santo
hermanos, hermanas, nos capacite, nos llene, nos dirija con la misma gracia y la misma verdad que hemos recibido en nuestro Señor Jesucristo. Con la misma gracia y con la misma verdad que decimos ser hijos de Dios y seguidores de Jesús. Vivamos vidas que reflejen a Cristo, seamos esa luz que ilumina en medio de este mundo tan oscuro. Oremos por ellos, oremos por todos ellos, porque nosotros estábamos igual. A lo mejor no teníamos, su condición, pero tenemos otras cosas en las cuales tuvimos que arrepentirnos también delante del Señor. Porque nosotros también estábamos en el mismo lugar y hemos experimentado la gracia, hemos experimentado el perdón, la misericordia que Dios ha tenido por nosotros y en nosotros en Cristo Jesús. Amén. Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias por el privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra. Dios mío, Señor, te damos gracias, Señor, por tu evangelio, Señor. Por el evangelio, Señor, que nos ha transformado, por el evangelio, Señor, que nos ha cambiado. Por el evangelio, Señor, que nos llamó, Señor, y nos sacó de la oscuridad y nos ha trasladado a tu luz admirable, Dios mío, Señor. Señor, no somos perfectos, estamos siendo perfeccionados en ti, Dios mío. Cuanto más, Señor, te conocemos, cuanto más nos acercamos a ti, más nos damos cuenta de nuestra necesidad, de tu gracia, de tu perdón, de tu misericordia para con nosotros. Pero aquí estamos, Señor. Míranos a través de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. A través de esa sangre, Señor, que nos ha limpiado de todo pecado y nos has hecho santos delante de ti. Pero también te pedimos, Señor, por los que no te conocen, Dios mío, por los que se burlan de ti, por los que se mofan, Señor, de ti, por los que se ríen todavía de ti, Dios mío. Señor, que tu Espíritu Santo los trate, oh Dios, les hable a lo más profundo del corazón, a esa gracia, tengan en encuentro con esa gracia irresistible, Dios mío, y que hagan a tus pies rendidos, Dios mío, Señor. No pensamos en nadie especial, Señor, aquellos que todavía no te tienen, Dios mío, como Señor y Salvador. Revélate a sus vidas y haz esa obra de redención y de gracia, Dios mío, y un día puedan mirar para atrás y puedan darte la gloria a ti y puedan compartir tu palabra de esta misma manera que estoy diciendo, Señor, que, Señor, tú nos has sacado del pozo cenagoso, Señor, que estábamos. Nos has quitado el yugo que teníamos y nos has puesto el tuyo, el que es fácil. El liviano, Señor, el que, Señor, hemos venido a ti y tú nos has quitado las cargas, Señor, nos has quitado nuestras ansiedades, nos has llamado a venir a ti, oh Cristo, porque tu yugo es ligero, tu carga también es fácil de llevar. Te damos las gracias, oh Cristo, Señor, porque como hijos tuyos y como iglesia, Señor, estamos gozosos de saber, Señor, que tú nos has mirado. Nos has mirado, Señor. Permítenos que también, Señor, podamos ver a aquellos que no te tienen, Señor, y tengamos gracia para con ellos de la misma manera que tú las has tenido para con nosotros. Que podamos interceder, que podamos orar, que podamos doblar nuestras rodillas, Dios mío, por aquellos que todavía no te encuentren y podamos ver, Señor, esa promesa que tú tienes, que antes de que vengas, Señor, muchos se convertirán a ti. Te damos las gracias, oh Cristo. Gracias por ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores en nuestras vidas. Manifiéstate también en aquellos que no te tienen. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a, como cada primer